La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Algo que compartimos todos los seres humanos es la ignorancia. Ignoramos muchísimos aspectos de nuestra vida, cómo funcionan, cómo se componen y cómo mejorarlos. Podemos tener un amplio estudio de lo que es, por ejemplo, el cuerpo humano, pero siempre hay más por descubrir. Por algo es que hay tantas especializaciones tan específicas en lo que es la medicina, porque no basta con saber qué es un órgano, sino, como mencioné antes, hay que saber por qué está en ese lugar, cómo está compuesto a nivel celular y molecular, las diferentes enfermedades que lo pueden afectar, cómo lo afectan, por qué lo afectan y cómo tratarlo. Y eso que no hemos mencionado otros aspectos como lo pueden ser la ingeniería, que también se divide en múltiples aspectos. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que es el concepto de inteligencia. La inteligencia es más que tener mucha información en la cabeza. Es la capacidad mental general para entender, razonar, aprender, planificar y resolver problemas, adaptándose eficientemente al entorno. E incluso esto puede involucrar habilidades cognitivas como la abstracción, la comprensión de ideas complejas y el uso de la experiencia. No es una cualidad única, sino que es un conjunto de capacidades que se desarrollan y se combinan de distintas formas en cada individuo. Esto suena raro en papel, pero es aplicable en muchos aspectos de la vida cotidiana. Muchas personas son las que podríamos llamar superinteligentes o genios. Y varias de esas veces es por la enorme y vasta cantidad de conocimiento que tienen, pero para mí hay más. ¿Cuáles son los genios que hemos podido encontrar en el mundo? Si se nos hace esta pregunta, puede venirse a nuestra mente personas prominentes del campo científico. Stephen Hawking, Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, sin duda personas muy inteligentes y reconocidas a nivel mundial. Y sin desmerecer a todos ellos, pero hay gente en el mundo que es capaz de cocinar un plato único, como nunca antes se probó, con la medida justa de cada ingrediente y cocción, y su esfuerzo, experiencia, planificación y capacidades no son ni serán reconocidas jamás a nivel de Einstein, pero sigue siendo una persona destacable en su rubro. Otra clase de genio, si se puede decir. Esto es en nuestra realidad, donde el concepto de inteligencia se puede ver nulificado en unos aspectos y resaltado en otros. Tenemos que comprender que la inteligencia es más que saber muchos datos random. Es más que saber mucho de un solo tema, sino que también es la capacidad de, por ejemplo, adaptarse a las circunstancias. Eso es en nuestro mundo. Pero, ¿y en la ficción? Acá podemos mencionar muchísimos personajes que destacan en sus propios universos. Bulma de Dragon Ball, Peter Parker de Spider-Man, Aizen de Bleach, Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos, Tony Stark de Iron Man, Vade de Watchmen. Y la lista puede seguir creciendo. Estos destacan en sus acciones, en sus movimientos previstos, sus planes, pero en la ficción es más complicado. Una vez leí de que es imposible escribir un personaje más inteligente de lo que es el autor. Y no estoy de acuerdo del todo, pero sí hay que ser muy creativos y, valga la redundancia, inteligentes para manejar un personaje más inteligente que uno mismo y que no quede mal ejecutado en la narrativa. Para continuar, me gustaría ver algunos ejemplos, estereotipos extraños de genios, ejemplos de malos genios y de otros que sí funcionan, siempre bajo una opinión no objetiva, es decir, la mía. Estereotipo de genio. Acá se pueden mencionar varias cosas, incluyendo el diseño que se le suele dar a esta clase de personajes, ya sea el nerd clásico o un tipo con una bata de laboratorio. Hay tropos que suelen repetirse cuando se trata de plasmar a genios en la ficción en general, y más aún si el atributo de la inteligencia es el que más los define como personajes. Empecemos con uno que a mí me pega de cerca, y este es el cubo Rubik. Es como una forma de gritarle a la audiencia de que el personaje es inteligente. Ponele un cubo Rubik en la mano, y si no queda como genio, autista mínimo. Vamos a hablar con seriedad. Armar un cubo Rubik no es tan complicado. Cuando me enseñaron cómo se arma, me di cuenta de lo sobreestimado que está, requiriendo principalmente un poco de lógica y el resto es un poquito de memoria para aplicar los algoritmos necesarios, que se repiten siempre y siempre funcionan. Básicamente, si te sabes una canción de memoria, sos más que capaz de aprender cómo se arma un cubo Rubik.
Es debido a esto que lo considero entendible, aunque deficiente, usar un cubo Rubik para gritarle a la audiencia que el personaje tiene inteligencia. Otro ejemplo es colocar al personaje en una pizarra con muchas fórmulas matemáticas que se vean complicadas para el espectador, y que en muchas ocasiones no significan la gran cosa, al menos a nivel narrativo. Como si en un par de funciones, fórmulas y algoritmos se encuentra el secreto para resolver algo que no sea, bueno, una función logarítmica. Con esto no quiero decir que siempre esté mal, ya que todos los estereotipos pueden ser utilizados como herramientas narrativas para enriquecer a los personajes y a la historia, si es que se usan bien. El tema del cubo Rubik, por ejemplo, fue muy bien usado en la película Hellraiser, y el de las fórmulas matemáticas funciona en una serie al estilo de Big Bang Theory. Vamos a ver otro par de ejemplos que son parte de este estereotipo de genio y que pueden usarse de mejor o peor manera. Construcción. ¿Es inteligente? Porque construye cosas muy avanzadas. Sí, si alguien hace un avance así, significa que tiene mucho conocimiento sobre un campo, pero un campo específico, como lo que puede ser la robótica o la ingeniería automotriz. Pero las dos son muy distintas, muy distintas. Esto se usa en múltiples obras que incluyen a los inteligentes y pueden ser mejor o peor utilizados. Muchas veces, cuando se apunta a un público infantil, sirven simplemente para aportar su realismo a la obra, como Jimmy Neutron, El laboratorio de Dexter y Phineas y Ferb. Se reduce a un mero ejemplo visual. Cuando se trata de implementar esto en cosas más serias, se pierde un poco este sentido. Porque no se puede armar una supercomputadora con una caja de pizza y 2 clips de papel. Pues claro, haré una nueva. Aquí está el disco duro, el monitor, el teclado y la fuente de poder. ¡Corre, Eddie, corre! Recibió correo. ¡Ah! ¡Soy un genio! ¿Alguna vez han escuchado la frase "la ciencia ha demostrado que es falso"? ¿O alguna otra similar? Coloquialmente se habla de la ciencia de una forma muy reduccionista y al mismo tiempo demasiado amplia. La definición de ciencia es conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con la capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. En palabras criollas, todo lo que se sabe y se puede comprobar. Pero lo reducen a la nada, a mi parecer, con estas afirmaciones. En la ciencia podemos encontrar campos como la salud humana, la biología, la química, la física, la matemática, la historia y demás. Y los que han trabajado en alguno de estos ámbitos saben lo variados y lo profundos que son. Por eso reducir todo a simplemente científico me parece minimalista. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. El conocimiento es variado. Los campos científicos son variados. Y tener conocimiento no es necesariamente sinónimo de inteligencia. En esto podemos ver ejemplos de obras tanto infantiles como más maduras, si se quiere decir. Malos ejemplos de genios. Recordemos que estamos hablando de ficción. Se sabe que muchos escritores, mangakas y directores realizan investigaciones, incluso viajes para plasmar información verídica y correcta en sus historias. Pero hay veces en las que se nota que el autor es el que maneja la historia en un plot device, dejando a los personajes más planos y con menos relevancia argumental. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aizen Sousuke. ¿Cómo no hablar del tipo que planeó este video y que sabe todo de vos desde que naciste porque estás dentro de su plan? Aizen Sousuke no demostró que estaba planeando las cosas, al menos no después. Cuando se reveló como villano, sí, tenía sentido, pero ya después la trama avanzó y hasta los datos más random que pasaban en la trama, él las había previsto, analizado y colocado en su plan. Es un meme dentro del propio fandom de Bleach, ya que no queda bien. Es pretencioso y llegado a ser irreal a un punto. La puedo aceptar durante un rato, como dije al inicio, cuando recién se reveló como un villano, fue sorprendente y más que inesperado. Pero
Ya después es más ridículo que inesperado, cuando básicamente un personaje da un paso y Aizen dice, tal y como lo planeé desde un inicio. Mavis, la estratega de Fairy Tail. O eso fue lo que nos dijeron. En la saga de los Juegos Mágicos nos mencionaron que ella había hecho grande al gremio debido a que era una estratega tremenda. Sorpresa, es lo mismo que con Aizen, solo que a una escala mucho menor. Las cosas comienzan a pasar de manera casual, como si ella ya lo hubiese previsto. Aunque para darle algunos puntos extra a Mavis, los planes de ella fallaron y ella lo nota. Cuando la trama se mueve y ellos dicen tener el control, pero no vemos que realmente muevan los hilos, se pierde este concepto. Rick Sánchez, Dexter, Jimmy Neutron, Phineas y Ferb y mucho más. Esto los voy a meter en una sola categoría, porque representan el estereotipo de genio que mencionaba anteriormente. Bata blanca, laboratorio, a veces secreto, lleno de aparatos, máquinas extrañas y robots funcionales y autónomos. ¿Cómo tuvieron ese conocimiento? ¿De dónde sacaron los insumos para sus laboratorios? No se pueden armar supercomputadoras con un hámster y una tele vieja. Como chiste, funciona. Como ejemplos de auténtica inteligencia, no. Eso sin contar algunas frases al estilo de Rick. Podré hacer un montón de cosas con ellas. Será genial, Morty. Toda clase de ciencia. Que reducen el concepto. En el caso de una serie infantil, no se necesitan justificaciones. No necesitamos que nos expliquen cómo es que Phineas y Ferb pueden construir una montaña rusa que llegue a la luna. Solo va a pasar, porque la narrativa no lo necesita de una forma seria. Pero para series más serias, si simplemente el personaje aparece con un aparato random y dice armé este aparato que va a solucionar la trama, no es bueno a nivel narrativo. Ahora vamos a los genios que funcionan. Fuera lo viejo, que venga lo bueno. Estos son algunos personajes inteligentes que funcionan a mi parecer, ya sea por lo correcto de sus conceptos o por las manifestaciones reales de conocimiento, astucia y sabiduría. Empecemos con Makima de Chainsaw Man. Cuando leí Chainsaw Man por segunda vez, fue aterrador notar que ella siempre estuvo involucrada, no como espectadora, sino moviendo cada hilo para que las cosas vayan exactamente al lugar que ella quería. El diablo está en los detalles, dice el dicho, o el demonio de control en este caso. Las personas que presenta Denji y cómo se involucran con él, las que mete, cómo las mete en su entorno, cómo las quita, cómo le deja regalos sutiles que engatusan al protagonista, teniéndolo a él y a básicamente todo el cast en la palma de su mano con muy contadas excepciones. Makima actuó, no habló. La vimos hacer cosas, no nos las contó el autor para que entendamos. Y así también Makima falló cuando solo uno de sus cabos se soltó, causando su derrota. De otra manera, era imposible ganarle, porque, como dice la propia historia, a lo que más temen los demonios es a los locos, porque no los entienden. Justamente algo que no entendió, algo que escapó a su saber, fue la que lo hizo perder. Senku es el conocimiento con patas. Senku peca de algunos de los puntos de estereotipos que mencioné anteriormente, usando palabras como ciencia o científico de manera abarcativa y cumpliendo con algunos de los estereotipos físicos. Pero lo que hace que esas cosas no me importen en lo absoluto es el conocimiento real que tiene. Senku no maneja ciencia ficción, sino ciencia real. Puede llegar al punto donde sí, puede ser ridículo que Senku tenga tanto conocimiento de tantos campos tan radicalmente diferentes. Pero el hecho que estén ligados a nuestra realidad, adoptados a un mundo de piedra, lo vuelve para mí sensacional. Senku no inventó máquinas nuevas. Senku no inventó nuevos elementos en la tabla periódica. Senku aplicó el método científico ya existente a conceptos que existen y avanzó. Y se nos explica, de forma como si fuéramos tontos,
cada una de las cosas para que nosotros también las entendamos, e incluso si tenemos los insumos, podamos llevarles a efecto. Reed Richards. Este personaje también, en muchas de sus versiones, comparte muchos de los estereotipos y también podríamos decir que posiblemente él ayuda a popularizarlos. Pero ahora quiero centrarme en una de sus versiones y es la del UCM. Esta versión de Reed es muy parecida a muchas otras. La bata blanca, palabras complicadas, pizarrón lleno de fórmulas, inventos tecnológicos avanzados. Entonces, ¿por qué para mí es un buen ejemplo de un personaje inteligente? Porque a pesar de todo esto, en la película no se nos plantea como el que lo sabe todo y que es capaz de todo. No tiene inteligencia emocional. No recuerda dónde están las cosas en su propia casa. No sabe cocinar. Reprobó su examen de manejo. Dice no sé. En otras palabras, su mente no es absoluta, es imperfecta, y el hecho de que sus planes fallen le da un sentido aún más realista de inteligencia, porque los genios y científicos no lo saben todo y nunca lo sabrán todo, y eso no está mal y fue plasmado de manera excelente en la película de Los Cuatro Fantásticos First Steps. Si Senku es el conocimiento hecho humano, Airo es la sabiduría. Cuando este hombre aparece en pantalla, no nos va a deslumbrar con datos random o con fórmulas matemáticas, sino que la experiencia que tiene lo vuelve uno de los personajes más inteligentes de la obra, por lo que es, por la clase de consejos que comparte, cómo ayuda a los demás de manera auténtica, cómo su pasado oscuro hace que su presente sea más brillante. La palabra que estoy buscando para definirlo quizás sea inteligencia emocional y sabiduría. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento y la sabiduría? Uno hace referencia a la cantidad de datos y saberes, pero la sabiduría es la capacidad de aplicar esos conocimientos con un buen juicio, con entendimiento y con experiencia. Y eso es lo que se nos mostró con Airo. Nada más date una vuelta por lo que es Cuentos de Ba Sing Se, la sección del tío Airo, y podemos darnos cuenta de que él no enseñó nuevas cosas a las personas, sino que les enseñó desde donde estaban para que puedan crecer hacia su futuro, hacia un mañana más brillante, y eso también es inteligencia. Habiendo dicho esto, me gustaría expresarme en lo importante que son en las historias la variedad de personajes inteligentes. Y acá podemos mencionar muchas series y franquicias de genios variados, o con genios variados, interesantes a su manera. The Big Bang Theory tiene un cast de científicos variados en diversos campos y más de un capítulo trata sobre alguno de estos campos puntuales. Death Note tiene una lucha constante de mentes y podemos incluir en la misma categoría a series como Code Geass, Setsuen no Tempest e incluso Kaguya-sama, aunque esta sea de manera más satírica. Cuando se incluyen estos personajes bien escritos, adaptados a su entorno, le agregan un sabor distinto a la obra. Death Note no sería tan interesante si solo fuese un adolescente matando gente con su diario íntimo. Lo que lo volvió una joya de culto es la rivalidad entre L y Kira, la dualidad de Ryusaki y Light, los planes que usan el uno contra el otro y cómo es un intento constante de atrapar a la persona que se tiene al lado. Es un deleite ver Death Note gracias a eso y gracias a otros personajes que aportan su grano de arena. En esto es muy parecido a Code Geass y las otras series que mencioné, donde la lucha de mentes es a veces más interesante que ver a dos robots lanzándose rayos. Podemos mencionar también que hay otras obras que saben usar a los personajes que no son necesariamente genios consagrados, pero que saben relucir de otras maneras, como Hunter x Hunter o JoJo's, donde no solo la cantidad de conocimiento es importante, sino también la creatividad. Estas las considero de las mejores obras para plasmar la inteligencia variada. Gon no es muy bueno con razonamientos a corto y largo plazo. Cuando se le pide que razone en algunos conceptos muy simples, su cabeza humea por el esfuerzo. Pero cuando pelea, podemos ver cómo la experiencia que tiene le nutre y la usa a su favor, adaptándose al entorno y a los planes que otras personas le ayudan a forjar porque no es tan bueno en este aspecto. Lo mismo es con JoJo's. Por favor, Jolene, Yosuke y ni hablar de Joseph.
Todos tienen una forma de razonar muy única, son astutos para pelear y usan su experiencia y la creatividad como las armas más peligrosas de la serie. Estas dos obras, JoJo's y Hunter x Hunter, son excelentes para mostrar distintos tipos de inteligencia y variedad de genios, y no tan genios, que saben relucir mentalmente sin la necesidad de gritarle al espectador todo lo que son capaces. Como conclusión, quiero agregar que si escribís historias, armás guiones, tenés pensado un cómic o un manga, se pueden incluir personajes e inteligencias con una dosis justa de preparación y planificación, porque la inteligencia es más que un número al lado de las letras IQ. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Es la capacidad de poder afrontar diversos problemas, incluso fallando temporalmente, logrando éxitos graduales. Se puede. Yo solo escribo y hablo de lo que me gusta. Así que si te gustó, suscríbete o algo. Comenta, que eso siempre me pone contento. Y con esto será hasta la próxima vez. Muchas gracias.